¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Pasos Perdidos con la información actualizada del Parlamento Nacional. Hoy es lunes 30 de marzo del año 2015 y como se ha anunciado para las 5:30 de esta tarde está prevista la sesión plenaria del Congreso de la República para debatir como tema central la moción de censura presentada contra la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara Velázquez, a raíz de la presentación que tuvo recientemente, también ante la representación nacional, por denuncias sobre la labor que desarrolla la Dirección Nacional de Inteligencia. Por supuesto, la transmisión irá en vivo a través del canal del Congreso con toda la cobertura de principio a fin. Ese es sin duda el tema principal que ha sido materia justamente de análisis durante la jornada matinal hoy aquí en el hall de los Pasos Perdidos y por supuesto vamos a ir dando cuenta de cada una de las opiniones reconocidas y recogidas a lo largo de la jornada. También tendremos en los próximos minutos los twitters para conocer qué dicen a través de las redes sociales los parlamentarios. Les recordamos que hoy 30 de marzo se celebra el Día del Trabajador y de la Trabajadora Doméstica en nuestro país y es el Poder Legislativo justamente que emitió hace ya algunos años una ley que contempla derechos y beneficios para trabajadores y trabajadoras del hogar, entre ellos el derecho a las vacaciones, al pago de gratificaciones y a la seguridad social. Reiteramos, hoy se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Vamos a ir de inmediato con el desarrollo de las informaciones, con lo último acontecido aquí en el Parlamento Nacional en esta edición del día de hoy. Empezamos con declaraciones de Josué Gutiérrez, vocero de la bancada nacionalista, quien se pronunció respecto al debate y votación de esta noche respecto a la moción de censura a la presidenta del Parlamento o a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Veamos. Contamos con el optimismo de que la mayoría parlamentaria tendrá la prudencia, la fortaleza necesaria para pensar en el Perú, sobre todo porque en estos momentos hay temas de mucha importancia que deberíamos asumirlo ya en el Parlamento, relacionado al anuncio que ha hecho el CENAMI respecto al fenómeno del Niño, pero más a la atención urgente e inmediata de muchas zonas del país donde la transitabilidad se ha hecho muy difícil y donde están en riesgo muchas viviendas. La Amazonía está siendo la más golpeada en estos momentos y sin desconocer y nuestra solidaridad y sobre todo nuestras condolencias a las familias de Chosica, con quienes hemos estado ya en 2 o 3 oportunidades y que seguiremos trabajando en la búsqueda de canalizar esfuerzos en conjunto. Creo que eso es lo que en estos momentos debe unir y demandar los consensos de todas las bancadas y no el tema pues de la censura, que finalmente se verá como parte del capricho político de algunas bancadas que han asumido este tema como parte de su plataforma, ¿no? ¿Qué opina con respecto a estas declaraciones que ha dado el presidente Alejandro Toledo con que en su gobierno habría visto llegar valijas diplomáticas con cerca de $850.000 provenientes de Venezuela, aparentemente, según lo que se informa para el Partido Nacionalista? No, él no ha dicho así. Lo que ha dicho es que ha visto algo y que no sabe, porque inmediatamente la pregunta es, ¿usted diría que es del Partido Nacionalista o algo así, de sus líderes? Él dijo que no, ni le consta. Así que probablemente ese tipo de transacciones comerciales o flujos, no sé, sean común o no en el ambiente, digamos, del comercio exterior o lo que llámese, pero con relación a nosotros no. Teníamos ahí al congresista Josué Gutiérrez, como se sabe, vocero de la bancada nacionalista de Gana Perú. Pero vamos ahora con un compendio que han dicho también los parlamentarios de los diferentes grupos políticos. Empecemos con Marisol Perestello y seguiremos con otros también. Veamos. Y yo creo que hoy el mensaje que hay que darle al país es simplemente de, bueno, cuidemos a los nuestros y hagamos lo que tenemos que hacer en política, que es hacer control político. Me da mucha pena por Ana Jara, pero lo único que queda en este caso es la censura. Yo voy a votar en contra de la censura
para que de esa forma pues haya continuidad y gobernabilidad, que es lo que nosotros necesitamos en estos momentos, no de estar cambiando ministro tras ministro. Ustedes saben muy bien que en estos momentos estamos pasando por circunstancias que el ministro de Transporte tiene que habilitar todas las carreteras y estar detrás de todo eso. El ministro de Educación tiene que estar viendo qué colegios han quedado mal con estos huaicos que han habido y tiene que hacer que funcionen los colegios. Y así cada ministerio tiene que hacer su trabajo. Y estar cambiando ministros a esta altura me parece un poco falta de conciencia para lo que se está pasando. La censura presentada por un grupo de fuerzas se reduce al tema de los archivos que la DINI ha estado formando a partir de la intercepción telefónica o de los seguimientos de datos electrónicos. Ahí hay ciertamente irresponsabilidades, hay abusos de autoridad y hay motivos como para que pueda a los responsables censurarse, pero la censura de la presidenta del Consejo de Ministros es también la censura de los ministros y todos deben renunciar. Tampoco estamos con una actitud de creer que ya las cosas están en el bolsillo. Hay algunos parlamentarios que dudan y nosotros estamos en eso. Incluso en nuestra bancada estamos todavía por sostener un par de conversaciones adicionales para convencer a quienes tienen sus dudas. Esto es parte de la política, ustedes lo vieron ya antes, en la anterior oportunidad este tema resultó por un voto dirimente y resultó que algunos parlamentarios que se suponía que tenían que votar no votaron y otros parlamentarios que se suponía que iban a rechazarla al final terminaron votando por la censura. Tenemos un compendio ahí de parlamentarios que opinaban justamente a favor y en contra de la moción de censura presentada contra la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara. A propósito, les contamos que aproximadamente 2 horas dura reunión que desarrollan en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, la titular del gabinete, junto con la totalidad de su equipo de ministros. La PCM, como se sabe, está ubicada en la calle Pescadería, la primera cuadra del Jirón Carabaya, al costado del Palacio de Gobierno, y lo que se ha anunciado es que en cuestión de minutos habrá un pronunciamiento oficial de la presidenta del Consejo de Ministros. Entendemos sobre el tema tratado y probablemente también sobre el tema parlamentario. El tema tratado es que también están analizando las acciones que va a desarrollar el gobierno frente al fenómeno del Niño. Probablemente la prensa también le pregunte sobre el tema de la moción de censura que se verá esta noche. A propósito, me indican que acaba de dar declaraciones sobre el particular el congresista nacionalista Daniel Abugataz. Vamos a verlo. Creo que en la situación que estamos viviendo el día de hoy, con emergencias de norte a sur del país, el centro del país, con la necesidad de sostener y mantener el liderazgo que está llevando adelante Ana Jara, pretender hacer una censura sobre la base de una forma de actuar de los servicios de inteligencia que ha sido normal desde el año 2003 a la fecha y se convierte en delito desde que nosotros llegamos al gobierno por decisión unilateral de la oposición, a mí me parece que es ridículo. O sea, la intencionalidad de ganar cámaras de algunos líderes de la oposición a costa de la gobernabilidad, a costa del sufrimiento de cientos de miles de peruanos que necesitan el día de hoy un gobierno enfocado en resolver sus necesidades, en mi opinión resulta vergonzoso. Yo realmente espero que el día en la tarde reflexionen, se den cuenta, ya tuvieron suficientes cámaras, tuvieron suficientes portadas, ya han salido en varios medios, ya están con su campaña para el 2016, ahora hay que dejar gobernar al gobierno, ¿no? ¿El Gana Perú se ha acercado a algún grupo o a alguna bancada que todavía está indecisa de apoyar o no la censura? Hemos tenido conversaciones, hemos estado aclarando situaciones, hemos tenido respuestas muy positivas de la mayoría de las bancadas. Hay gente que argumenta que porque han sido investigados, yo les puedo decir que a mi familia ha habido más de 159 búsquedas durante el gobierno del señor Alan García y no por eso voy a pedir una acusación constitucional contra el señor Alan García, ni voy a pedir que a todos los primeros ministros... O sea, realmente si esto es una forma habitual y normal de la DINI, podrá ser criticada, que son malversados los recursos, lo que quieran, pero no es un ilícito. Ellos tienen todo el derecho de investigar y todos somos, sobre todo los personajes públicos, sujetos de investigación y no tenemos por qué arañarnos, ¿no?
Tenemos a Daniela Bogataz entonces diciendo que espera que esta noche haya una reflexión por parte del grupo de oposición al momento de emitir su voto respecto al pedido de censura a la presidenta del Consejo de Ministros. Acaba de terminar también la reunión de Solidaridad Nacional, bancada parlamentaria que se ha reunido en uno de los ambientes aquí del Congreso. Han deliberado respecto a cuál será su posición, su postura de esta noche. Vamos a ver a su vocero, el congresista Virgilio Acuña. Acabamos de terminar nuestra reunión de bancada. Hemos estado 6 de los 7 congresistas porque uno de nuestros colegas esté de viaje y nuestro acuerdo es que no vamos a oponernos a la moción de censura. Ese es el acuerdo que lo hemos tomado como unanimidad. ¿Van a apoyar la censura? No podemos oponernos a la moción de censura. Luego, en la tarde, cada uno de nosotros ya tendremos nuestra posición y eso se verá pues a las 5 de la tarde en la hora de la votación. ¿Y cuál puede ser el razonamiento? ¿Por qué han decidido eso? Porque consideramos que es importante que esta moción de censura se discuta más, que esta moción se vea en el Pleno y en ese momento nosotros como bancada vamos a tener nuestra posición. ¿Hay libertad entonces a sus congresistas, integrantes de la bancada, para que cada quien decida si apoya o no la censura? No hay libertad, no hay libertad. Vamos a ver en la tarde, a medida que se discute el tema, en ese momento volveremos a conversar y tomaremos una posición como bancada. Bueno, lo que queda claro y lo que acaba de decir el congresista Virgilio Acuña respecto a la postura de Solidaridad Nacional es que recién por la tarde, al momento en que se produzca el debate de la moción de censura contra la primera Najara, van a tomar una decisión. No se oponen a la moción de censura, claro, se refiere a que no se oponen a que se discuta, a que se debata a nivel parlamentario, pero la decisión final, la decisión de los votos, la van a tomar en pleno debate. Bueno, vamos a ir a las redes sociales a conocer qué dicen los parlamentarios a través del Twitter. Vamos con el primero de los congresistas, Bogataz. Te oye. El congresista Bogataz dice: el jefe de inteligencia naval de Chile ha reconocido el espionaje a Perú. Bueno, se refiere a la publicación que difundió ayer un diario, mediante la cual a través de WhatsApp conversaron los jefes de inteligencia de la Marina del Perú y de Chile, y este último reconoció que durante la época de la demanda marítima hubo espionaje por parte chileno. Vamos a otro tuit, ahí lo tenemos, es un Twitter del propio canal del Congreso, CNC-TV Congreso. Dice lo siguiente: apoyemos todos esta campaña de donación de sangre. Ven a la Plaza Bolívar frente al Congreso de la República y dona. Efectivamente, se ha iniciado hoy una campaña de donación de sangre para justamente salvar vidas. Así que si usted, que nos ve en cualquier parte de la ciudad, desea donar, desea salvar vidas, puede acercarse a la Plaza Bolívar para la donación respectiva. Hay una carpa que se ha levantado justamente. Vamos a otro tuit. Congreso Perú, foro influencia del narcotráfico en los partidos políticos y en los movimientos regionales y locales. ¿Se va a desarrollar cuándo este foro? Mañana 31 aquí en el Congreso, así que están invitados. El ingreso es gratuito y libre, por cierto. Vamos a otro tuit. Tenemos ahí al congresista Juan Carlos Seguren. Dice lo siguiente: cerca de 200.000 personas participaron en la Marcha por la Vida, y muestra fotografías del diario Correo, edición Arequipa, en la que justamente se observan las fotografías de pobladores participando de esta campaña promovida por la Iglesia Católica en la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca. Ahí tenemos entonces los twitters de los parlamentarios que justamente escriben a través de las redes sociales. Nos vamos a una pausa y volvemos aquí en Pasos Perdidos. Volvemos a través del canal del Congreso con Pasos Perdidos. Bueno, les reiteramos que a las 5:30 de esta tarde se inicia la sesión del Pleno para lo que va a ser la discusión, el debate y luego votación de la moción de censura presentada contra la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Para que nos explique cuál va a ser la mecánica, de qué forma se desarrollará esta sesión, está con nosotros el congresista Norman Lewis, que es segundo vicepresidente del Parlamento, y él justamente nos trae el contenido del reglamento del Congreso respecto a este tipo de sesiones. Congresista, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludarte. Explíquenos un poco cómo es el mecanismo que se sigue en sesiones como la de hoy.
Bueno, en principio lo que vamos a ver de manera inicial es la admisión de la moción de censura, a verificar el número de firmas que la presentan, y se admite, se vota la admisión y posteriormente se traslada al debate de la misma. El debate de la misma va a tener un acuerdo previo de tiempos de participación de las bancadas, y en ese sentido seguramente en la reunión de Junta de Portavoces vamos a definir los tiempos de participación. Después del debate que se lleve a cabo, el tiempo que dure, hay la votación y tiene que haber un mínimo de 66 firmas o votos para que la moción sea aceptada o pase, digamos, ¿no? Cuando usted se refiere a 66 votos, el reglamento establece que es la mitad más uno del número legal de parlamentarios. Así es, el número legal. O sea, somos 130 congresistas. Necesitan 66 votos para superar la cantidad mínima, ¿no? ¿Para qué hora está prevista la Junta de Portavoces congresistas? 5:30. Bueno, la Junta de Portavoces debe ser, estimo, un poco antes, media hora antes de la sesión, de tal manera que se pongan de acuerdo referente a los tiempos. Básicamente son los tiempos los que se acuerdan ahí, y la distribución, los tiempos de participación, y bueno, esperemos que el debate sea ante todo alturado, respetuoso, y que no se llegue a extremos de utilizar términos de agravio, ni mucho menos, ¿no? Va a ser largo el debate, ¿no? Es posible que sea largo. Es un tema que ya se ha debatido, entre comillas, con la presentación de la Premier. Quizás algunos temas van a ser reiterativos, pero ese es el procedimiento parlamentario sobre estos temas, y creo que tenemos que adecuarnos y entender que así es. Este es un tema político, en el fondo. Ahora, tomando en cuenta los plazos, el reglamento habla de que las mociones de censura se debaten y votan entre el 4º y 10º día de votación. Si pasa la medianoche, llegaremos al día 11, hoy es el día 10. No, se debate, o sea, se inicia el debate. O sea, no podríamos iniciarlo mañana, pero hoy día iniciamos en el 10º día, y es correcto, puede demorarse, pues, pero ya se cumplió con el plazo máximo de ley, que pudo ser antes, pero había semana de representación y era difícil contar con una participación de todos los congresistas que están, digamos, cumpliendo su función también por reglamento. Entonces, hoy día es el límite. Empezamos a la hora que sea, a las 5:30, 6, que sea la hora exacta de inicio, y pues ya puede terminar posteriormente mañana, que espero que no. Congresista Lewis, permítame, tomando en cuenta que la ministra Nájara, además de ser premier, es congresista de la República, ¿podría participar también ella en algún momento del debate? No creo, o sea, es cierto que ella es congresista, pero creo que su función principal ahora es la de ministra y premier, obviamente, y por lo tanto creo que debe mantenerse al margen de la discusión, ¿no? O sea, no creo que corresponde. Ya tuvo su participación en la reunión de los días pasados, y donde dio las explicaciones del caso. Creo que son todas las que todo lo que ha tenido que decir. Y en la discusión de hoy día quizás, como dije, se haga un recuento de lo mismo, se toquen los mismos temas y se sustente de diferentes bancadas la posición, ¿no? Para cerrar este tema, Unión Regional, que es la bancada a la que usted pertenece, ¿ya tomó una decisión? No, a las 4:30 vamos a reunirnos para tocar ese tema. Se ha conversado con algunos entre nosotros, entre algunos miembros de la bancada, pero creo que es importante que se le dé un carácter orgánico a la decisión. Y eso implica también que si hay alguien que discrepe en cuanto a lo que podemos pensar unos u otros, los que fueren, pues votarán con libertad, ¿no? Con libertad. Bueno, para terminar la entrevista, ¿cómo está su región, Loreto, tomando en cuenta que se están produciendo lluvias intensas, se están tomando previsiones para cualquier fenómeno que pudiera alterar, digamos, la normalidad? Sí, o sea, hemos estado allá la semana, hay lluvias bastante fuertes. Los ríos crecen más que por las lluvias locales, por la afluencia de las lluvias en las alturas, tanto en la zona de Ecuador, que es la zona del río Napo, el río Corrientes, Santiago, que vienen de esa zona, y las lluvias del lado de la cordillera que va para allá, que es todo lo que abastecen a ríos como el Guayaga, por ejemplo, que es uno de los ríos grandes. Está creciendo el Amazonas, que es el que nos preocupa. No está a la altura, digamos, de la cota histórica más alta que ha habido, que es a 118.9.
estaba en 117.8 a la fecha, o sea, 1 metro debajo de la cota histórica, pero se prevé que debe crecer hasta mediados de abril y es preocupante la forma en cómo está evolucionando. Por lo tanto, las autoridades, el gobierno regional y el gobierno local están tomando las previsiones del caso. Ya hay problemas de inundación en la zona cerca de la ciudad y las afueras. Ahí el agua está llegando casi a la zona de pista, en algunos casos de la zona de San Juan, de Punchana, por ejemplo, de Bellavista, Nanay. Y bueno, esa es una época de mucho problema para los hermanos de allá, porque llegar a sus viviendas es en zona inundable, hay que hacer puentes y el peligro de los niños de caerse y hasta ahogarse es latente. Por lo tanto, las autoridades tienen que tomar toda la previsión del caso y estamos atentos de eso para, en todo caso, colaborar, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Correcto, le agradezco mucho. A ti las gracias, hasta cualquier momento. El congresista Norman Lewis del Alcázar, quien es además segundo vicepresidente del Parlamento, nos explicaba el mecanismo que se va a seguir en la sesión del día de hoy aquí en el Congreso de la República respecto al tema de la moción de censura presentada contra la jefa del gabinete ministerial, Ana Jara. Vamos a ir a otro plano de la información. Decíamos en la presentación que hoy se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Una delegación justamente de ellas llegó aquí al Parlamento. Recordaron que son 500.000, en su mayoría mujeres, las que se dedican justamente a esa labor. Las trabajadoras del hogar fueron recibidas por el congresista Johnny Lescano. Tenemos un extracto de la conferencia de prensa y el pronunciamiento. Demandar al Congreso la ratificación del convenio 189, que reconoce una serie de derechos laborales a las trabajadoras del hogar que en estos momentos pasan momentos difíciles, porque algunas trabajan a cambio de comida, algunas reciben miserias como sueldo, no tienen seguro social, no tienen gratificaciones, no tienen absolutamente nada, ni siquiera vacaciones. Y por lo tanto es conveniente que el Perú ratifique el convenio 189, pedido que ya se ha hecho al Ministerio de Trabajo y también a la Cancillería, a efecto de que pueda remitir al Parlamento Nacional el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo para que pueda ratificarlo el Congreso. Y en segundo lugar hay un proyecto de ley a efecto de poder avanzar en algunos derechos antes de la ratificación y que pueden, digamos, mejorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar, valga la redundancia. Y se refiere a que los contratos sean por escrito, que se tome algunas medidas legales adicionales para que puedan trabajar con dignidad. Así que han venido hoy día nuestro saludo, reconocimiento, nuestra felicitación, nuestro agradecimiento profundo, porque siempre nosotros hemos tenido en casa a una persona, a una mujer, a veces también a un hombre, que nos han ayudado a vivir, ¿no es cierto?, a llevar nuestras actividades domésticas en la casa, que es una gran tarea. Bueno, y entre los derechos obtenidos por los trabajadores del hogar, decíamos temprano que figuran, por ejemplo, el derecho a las vacaciones, al pago de gratificaciones y a la seguridad social. Son los tres principales y que fueron aprobados, por cierto, aquí en el Congreso de la República en años anteriores. Vamos a ver ahora con declaraciones de la presidenta del Sindicato de Trabajadoras del Hogar, Región Lima, la señora Ledy Mozombite. Veamos. Quiero pedir aquí en el Congreso, ya que el Congreso es la casa de los peruanos y de las peruanas, y nosotros elegimos a nuestros representantes para que velen por nuestros derechos humanos y derechos laborales. Quiero pedir al presidente Ollantumala que de una vez por todas se ratifique el convenio 189 y su recomendación 201 en nuestro país, ya que a nivel de Latinoamérica y Europa en 14 países ya se ha ratificado. No hay que poner pretextos para este medio millón de mujeres que aportamos con nuestro trabajo al desarrollo del país y además que brindamos cariño a las familias, cuidamos la salud, cuidamos para que las familias se realicen como personas profesionalmente y económicamente. Ahí teníamos a la dirigente de las trabajadoras del hogar esperando que se ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que favorece a estas 500.000 trabajadoras del hogar. Vamos a ir con declaraciones de Johnny Lescano. El parlamentario se ha referido al último pronunciamiento de la Asociación de AFPs, en el sentido de que vienen preparando un seguro de longevidad para sus afiliados. Veamos.
Bueno, yo creo que eso sería para un poco maquillar el sistema, no creo que sean muchos los favorecidos. Los problemas de las AFP son otros, ¿no? Pensiones miserables, abusos que ya han sido detectados en otros países. De cada 3 soles que entran, 2 soles se van para ellos y solamente se queda 1, en el mejor de los casos, para el afiliado. De tal manera que son propuestas que no son pues significativas. Está bien mejorar la situación de las pensiones, pero creo que no ayudan al grueso de los afiliados en las AFPs que están reclamando pensiones obviamente mucho más dignas, ¿no? Porque en lo que ganan en estos momentos, a pesar del volumen del ahorro que tienen, no significa absolutamente nada. Persona que tiene 150.000 o 100.000 se puede comprar tranquilamente un departamento o algún vehículo, trabajarlo y con eso tiene mejores ingresos. De tal manera que yo creo que hay que reformarlo de raíz el sistema, pero esto del seguro de longevidad yo creo que va a ser solamente para un reducido número de afiliados, ¿no? Ilusionar de repente a la población. Claro, son cuestiones de decir, mire, están maquillando más o están trabajando más, ilusionan a la gente, les dan mensajes que lamentablemente ya la población ya no les cree, ¿no? Porque son cuestiones de maquillaje que les dan beneficios muy marginales, poco significativos en las pensiones que reciben. Vamos a otros temas porque el fin de semana acaparó también la atención de la prensa la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia de volver prácticamente a foja cero el caso del pedido de refugio que fue rechazado al prófugo Martín Belaúnde Locio. Veamos qué ha dicho sobre el tema la presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el caso, la legisladora Marisol Perestello. Veamos. Con toda tranquilidad, ¿no? Ya Martín Belaúnde había dicho que ir a la Corte Interamericana o a la Comisión, para eso hay que agotar recursos de jurisdicción interna. La acción de amparo es un recurso de jurisdicción interna, pero yo quiero aclarar algo que es equivocado y que ustedes pueden revisar. El recurso de amparo no le devuelve la libertad. Es decir, para el proceso de expulsión, eso sí, que CONARE se para la expulsión, pero no le devuelve la libertad, porque la libertad es una medida de prisión preventiva domiciliaria con fines de extradición, y la extradición continúa su camino. Hay que esperar que se pronuncie la CONARE y entonces sería distinto. Lo que tendrían que hacer ellos es plantear un habeas corpus, y ese habeas corpus tiene su propia lógica, ¿no? Así que en realidad por eso no hay que preocuparse, hay que esperar, que esto lo sabíamos todos, ¿no? Y él tiene 120 días CONARE, pero que pueden ser 20 días, es decir, el plazo es máximo, pero también podría hacerse antes, basta solamente que documenten bien y argumenten por qué no es perseguido político, que yo creo que no lo es, estos son delitos comunes, así que esperemos. Bueno, como se sabe, la decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia señala de que la CONARE, es decir, la Comisión Nacional de Refugiados de Bolivia, realice un nuevo proceso respecto a Martín Belaúnde. Aparentemente no quedaron satisfechos con el proceso inicial porque no se habrán tomado en cuenta algunas acciones o documentos presentados por el prófugo peruano. Vamos a ir a otras noticias porque ayer la publicación de un diario nacional respecto a que el jefe de inteligencia de la Armada chilena reconocía que se espió al Perú causó sensación en nuestro país y por supuesto diversas reacciones. Veamos qué ha dicho desde la bancada nacionalista el congresista José Gutiérrez. Nosotros lo que tenemos como gobierno, como Estado peruano, es la certeza de que nuestro vecino país ha actuado de manera inamistosa con nosotros. O sea, ha trabajado a espaldas de nosotros una política que ya debería ser parte del pasado y fomentar un clima de buen entendimiento entre vecinos, ¿no? Así que eso es condenable, pero a diferencia de antaño donde habían muchas especulaciones, hoy día no hay especulación. Hoy día hablamos de hechos ciertos, de hechos concretos, de hechos que se realizaron y que hoy día más que nunca buscamos nosotros explicaciones, satisfacciones como gobierno a efectos de que podamos distender los ánimos y poder restablecer la agenda en común que tenemos, ¿no? Ahora sí se merece una respuesta concreta por parte de Chile y rápida también. Así es, más allá de politizar el tema en ambos países, lo que debemos es tener la convicción de una exigencia real para que se pueda, a través de las cancillerías respectivas, dar las satisfacciones cuanto antes mejor, ¿no? Bien, teníamos ahí a José Gutiérrez entonces, vocero de la bancada nacionalista.
llega nuestro final de esta edición. Nos vamos, les recordamos que a las 5:30 de la tarde vamos a estar con toda la cobertura informativa, pero antes de irnos vamos a contarle qué dicen las redes sociales a través de nuestro canal. Por supuesto, lo que publican los congresistas en el Twitter. Tenemos al congresista Freddy Otárola, también ministro de Justicia, quien señala aplicación del Código Procesal Penal en zona de influencia del Brain, cuenta con 123 millones de soles. Vamos a ir a otro. Julia Tevez, la parlamentaria, dice: es extremadamente abusivo e injusto que relación Virgilio Acuña dice lo siguiente: la bancada de Solidaridad, se refiere a Solidaridad Nacional, ha decidido que votar en contra de la moción de censura no es una opción. Ahí tenemos justamente también la fotografía de los parlamentarios de esta bancada legislativa. Les decimos ahora que sigan en la sintonía del canal del Congreso. Tenemos diversas actividades de las comisiones parlamentarias que vamos a transmitirlas en vivo, y por supuesto desde las 5:30 de la tarde estaremos con la transmisión del Pleno del Congreso, en donde se va a debatir la moción de censura presentada contra la presidenta del Congreso, Ana Jara Velázquez. Por nuestra parte, muy buenas tardes.